quiénes se han llevado el premio Nobel de Economía, el premio de la Academia Sueca en honor a Alfred Nobel, si lo decimos estrictamente, pero bueno, para entendernos vamos a hablar de premio Nobel. Se les ha concedido a 3 economistas, Acemoglu, Johnson y Robinson, y las críticas sobre todo vienen del lado de cómo todo su trabajo pues va orientado a justificar o a eludir todo lo que tenga que ver con la explotación del sur global por parte del norte global o de los países que se desarrollaron primero, las potencias que fueron imperiales primero, neoimperiales podríamos llamar ahora, del resto del mundo. Todo esto lo eluden, hablan de institucionales, de las instituciones de estos países, de por qué se desarrollaron primero, la importancia de sus instituciones en ello, en este desarrollo, y obvian completamente esa explotación y ese expolio de riqueza. Esto, desde luego, tiene una crítica muy clara y de ello vamos a hablar porque también tiene unos tintes racistas muy importantes, unos tintes que arrastramos todavía a día de hoy, como bien sabemos también aquí en España, como somos ese sur del norte global. España es el sur del norte global y también sufrimos, como otros países del sur de Europa, pues esa visión de que nuestras instituciones son peores, que nuestra moralidad es peor o nuestra ética, como la queramos llamar, es peor y que por eso nuestros países están menos desarrollados que esos países del norte de Europa que tienen esas instituciones tan maravillosas y esa ética del trabajo tan maravillosa. Pues vamos a ver. Evidentemente, y como ya he señalado, pues bueno, pues hay un importante tufo colonial, ¿vale? Pero sobre evidentemente, como hemos comentado en alguna ocasión, o sea, lo que es para nosotros, para Occidente, ¿no? La comunidad internacional es Europa Occidental y Estados Unidos y 4 enclaves más, y el resto son páramos y caníbales, ¿no? Es exactamente lo mismo que pensamos en el siglo XIX, pero es que a nivel económico esto no solamente se da, sino que incluso prácticamente desde el siglo XVIII se lleva incluso practicando ese racismo, porque no tiene otro nombre que racismo, pues incluso dentro de lo que se vendría a llamar el mundo desarrollado, ¿no? Esto, en realidad, este premio Nobel, en realidad se lo están dando a Max Weber, ¿vale? Y a su libro, ¿no? El espíritu del capitalismo, ¿no? Y la ética protestante, ¿no? Esa concepción calvinista, ¿no? de la economía y las relaciones humanas, ¿no? Pues tan individualista y basada en el beneficio propio, ¿no? Es exactamente lo que hace. Recordemos que desde esa época, y recordemos que la UE sigue muy informada por esos principios, ¿no? La ética protestante, ¿no? Y el modo de vida, bueno, luego se ha transformado, ¿no? Lo que vamos a llamar el modo de vida americano, que dice Estados Unidos ideológicamente es quien ha abrazado con más fuerza, ¿no? Ese tipo de ideología. Pues la ética protestante implica, pues bueno, lo de la responsabilidad propia, etcétera, etcétera. Todos los mantras liberales, ¿no? de toda la vida, que en realidad luego cuando estudias a los autores verdaderamente solventes, pues descubres que no era tanto, ¿no? Aquí hemos mencionado más de una ocasión que Adam Smith, de haber vivido en la época, porque mucha gente se olvida que Adam Smith murió a finales del siglo XVIII y no llegó a vivir el capitalismo, o sea, ya desarrollado, ¿no? Pues bueno, habría sido más amigo de Karl Marx que de la mayoría de los que luego han sido sus seguidores, ¿no? O dicen ser sus seguidores. Así que bueno, pues realmente esta ética protestante, pues bueno, todos estos mantras liberales, por ejemplo, se anudan mucho a pues determinadas formas sociales. No hay que olvidar cómo desprecian, ¿no? A los países católicos en un primer momento, ¿no? Dentro de Europa, ¿no? Y eso nos incluye a nosotros, ¿no? A los países católicos, luego, pues evidentemente, a otras formas, vamos a decir, de organización social o cultural, ¿no? Que se basan más en la comunidad, que se basan más en la responsabilidad social,
que se basan más, bueno, pues en un conjunto, digamos, en entender a la raza humana como un conjunto de individuos, pero que se necesitan unos a otros, ¿no? Que están continuamente interrelacionados, ¿no? En el sentido de que, vamos a ver, los protestantes se imaginan a sí mismos como lobos solitarios, mientras que otras formas de vida y otras formas culturales, ¿no? Que en realidad son las mayoritarias en el mundo, ¿vale? No hablemos de que, bueno, esta concepción que nosotros, por ejemplo, en el catolicismo clásico existía, ¿no? Ahora se ha pervertido, ¿no? Pero bueno, el catolicismo clásico existía, también la comparte el Islam, la comparte la mayor parte de las religiones orientales, animistas, etcétera. Vamos, es una organización cultural de la humanidad que en realidad es la que permitió prosperar a la humanidad, ¿no? Desde la época del Neolítico. Pues bueno, nosotros nos imaginamos más pues como una hormiga dentro de una colmena, ¿no? Que necesita una colonia de hormigas, que necesita a todas las demás, ¿vale? Para trabajar, ¿no? Somos, digamos que, por hacer el sí, ¿no? Para que esto sea fácilmente entendible, pensamos en nosotros mismos como abejas, no como lobos solitarios, que en realidad pues no deja de ser una fantasía, pues bueno, propia del que vive en privilegio y tiene sus propias fantasías masturbatorias. Hoy en día en YouTube y en Twitter, por ejemplo, pues tienes a mucha gente que ostenta esas fantasías, ¿no? Y eso es a lo que rinde homenaje el premio Nobel, ¿vale? A esa mentalidad, a ese tipo de mentalidad que, por supuesto, se considera superior a la de otras civilizaciones inferiores, ¿no? Ya sea, pues, en su día, ¿no? La mediterránea, ¿no? Muy basada en el catolicismo, en el peso del catolicismo, del Islam, etcétera. Y bueno, y más adelante, pues bueno, y más allá, ¿no? Pues en todos los pueblos que se fueron encontrando, sobre todo a partir del siglo XVIII y XIX, cuando, digamos, se pega el pistoletazo de salida grande a la colonización, ¿no? Y esto es lo que se ha estado premiando, ¿no? El hombre blanco, sí, porque generalmente suele ser hombre, hombre blanco, pues bueno, pues con su saber superior y su sentido de la responsabilidad y laboriosidad superior, que bueno, pues que lleva la civilización, ¿no? Recordemos que durante todo el colonialismo nuestra excusa fue llevar la colonización y el progreso, ¿no? A los pueblos, vamos a decir, salvajes, así, ¿no? Así los categorizamos, a los pueblos salvajes, ¿no? Del mundo, ¿no? Y esto es lo que se ha estado premiando, ¿no? La gente que ha llevado el saber económico al mundo no civilizado. Pues bueno, pues otra mierda más. Y como he dicho, pues esto no es nada nuevo y se nota mucho, ¿no? Y se nota mucho que este es el tipo de pensamiento que no solamente propugna por la Academia Sueca y bueno, pues en realidad por el pensamiento económico global en general, ¿no? Claro, global tal y como lo entendemos nosotros. Recordemos, para nosotros la comunidad internacional somos nosotros, el resto páramos y caníbales. Y bueno, pues, y sobre todo, bueno, frente a concepciones pues más o menos salvajes, ¿no? El tema de la civilización somos nosotros, ¿no? Y esto propugna no solamente la Academia de las Suecas, en el ámbito de la Academia de las Suecas, la Academia de las Suecas y los suecos, ¿no? La Academia de Suecia. Y esto, sino que, por ejemplo, podemos ver cómo ha ido informando las políticas de la UE durante los últimos, que puedo decir, prácticamente 40 años mínimo, ¿vale? En el sentido. En el 40 años mínimo, digo, no porque antes tuviera otra forma de pensar, sino sencillamente porque no tenía tanto poder a la hora de orientar las economías, ¿no? Cuando era simplemente un tratado aduanero y de cooperación comercial, pues no tenía tanto peso y no podía desarrollar tanto su ideología, desde que es la UE sí. Y bueno, pues recordemos, ¿no? Pues el tratamiento que hubo hacia Grecia o hacia todos los países mediterráneos durante la famosa crisis, ¿no? De 2008, sí. O bueno, la crisis de deuda, o bueno, esas lindezas, ¿no? Que nos por ejemplo, el primer ministro holandés, No, digo, Íñigo, que ya que has mencionado la crisis de 2008, que es curioso cómo sí. También incluso entre los países del sur global hubo trato diferencial, igual que Francia, que tenía muchos problemas, se la trató obviamente como un país del centro, un país del núcleo del norte global, sí. Pero fue empeorando el tratamiento de los países según
A Irlanda se le trató mejor, a España se la trató un poco peor, a Portugal un poco peor, a Italia se la trató más o menos, yo diría que como a España. Pero lo de Grecia yo creo que se la trató prácticamente como una colonia, ¿eh? O sea, eso fue brutal. Claro. La tratamos como si hubiera sido un país latinoamericano, prácticamente. Efectivamente, pues porque era un país que primero no tenía el peso dentro de la UE, ¿vale? Que tenían, pues, por ejemplo, Italia, que recordemos que estaba en el G7 de toda la vida, lo mismo que o España, ¿no? Que por volumen, pues bueno, era un país, podía ser un país más problemático y no se llegó a los niveles a los que se llegó en Grecia, ¿no? En Grecia era más, vamos a decir, era más prescindible y aparte es un país más lejano, vamos a decir, dentro de tanto geográfica como social y culturalmente de lo que viene a ser, pues bueno, esa mentalidad, ¿no? Que hablamos, ¿no? Protestante, ¿no? Es muy pegado, tiene una historia, pues bueno, siempre que pensamos en Grecia nos quedamos en la Grecia antigua y olvidamos los 2.500 años, ¿no? Que vinieron después, ¿no? Y toda la mezcla que ha habido entre bueno, pues con todos los países de su arco, ¿no? Y que, bueno, pues que ha generado lo que es la cultura griega hoy en día, ¿no? Y bueno, pues con lo cual hay una mentalidad importante racista de todo esto. O sea, claramente, ¿no? Como he dicho en un principio, esto es racismo. Y evidentemente los griegos ya se distinguen poco de los turcos, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Y esto es así en muchas zonas prácticamente, o en el norte de Europa del Este. Es como lo que has comentado de Francia. Dice, Francia tiene un importante peso en el arco mediterráneo. Dice, pero claro, está supeditado al norte de Francia. ¿Ves? Y el norte de Francia, pues bueno, lo califican, vamos a decir, dentro de los suyos, ¿no? Ese es un poco el tema. No deja de ser mentalidad colonial e imperialista toda la puñetera vida, ¿no? Y con lo que iba a comentar, recordemos que incluso se basa en absolutos mitos, ¿no? Recordemos en la época de la crisis de la deuda, ¿no? Los poquitos comentarios que nos contaba sobre España el primer ministro holandés, ¿no? Hablando de que si la siesta, de que si éramos vagos, etcétera, de cuando, o sea, realmente todavía viene el mito de que todas las tardes echamos todos la siesta, por ejemplo, ¿sabes? O sea, viene ese tipo de mito, etcétera. Eso no es ningún pensamiento económico ni nada, es puro tópico racista puro y duro, ¿vale? Es uno de los motivos, por ejemplo, por los que veo el lado positivo al cambio climático, y es que Holanda queda inundada, y es algo que me va a encantar, ¿no? Pero por buscarle un aspecto positivo. Pero es eso, no deja de ser tópicos racistas uno detrás de otro. Y créanme, cada vez que están hablando cada vez que lo camuflan con términos técnicos, etcétera, cada que escarbas, no dejan de ser todos esos tópicos, ¿no? Lo mismo que eso, pues lo mismo que la actuación o la actitud de los países norteños durante la crisis de deuda hacia los países mediterráneos tuvo un importante componente racista, ¿vale? En este caso, y hablamos de, por ejemplo, este discurso de fondo que hay sobre estos Nobeles, ¿no? que se han otorgado, ¿no? Pues no deja de ser un poco la mentalidad de que, bueno, de que vamos a ir a civilizar a los salvajes, ¿no? Y estamos dando premios a la civilización a los salvajes. Este es el motivo que hay de fondo detrás. Porque sencillamente desde el triunfo, vamos a decir, del capitalismo, pues bueno, o sea, realmente yo recomiendo leer El espíritu del capitalismo y la ética protestante de Max Weber, porque realmente desvela cómo piensa y no ha cambiado nada, ¿vale? Desde entonces. Así que, bueno, pues precisamente estos premios Nobel nos vienen a demostrar que efectivamente el pensamiento de fondo no ha cambiado nunca. Bueno, Carlos, ¿cómo ves tú la concesión del premio Nobel a estos tres economistas? Pero a mí me llama mucho la atención también. Fíjate que Acemoglu es de nacimiento, es turco, es una persona que proviene de Turquía tiene muchas similitudes con España, pues eso, es un país que se ha integrado menos, pues está menos en esa burbuja de riqueza del norte global, ¿no? Pues un país que yo creo que se puede calificar de periférico, sin lugar a dudas, o sea, no como España, que yo lo diría que es semiperiférico, y es evidentemente fue un imperio hasta hace menos tiempo que España, pues hasta el final de la Primera Guerra Mundial, y es un país en el que está perceptible a nivel cultural
esa conciencia de decadencia, ¿no? Como pasa también en España, y probablemente allí, como el más reciente, más todavía en España. Bueno, adelante. Y sorprende, ¿no? Sí. Que adopte ese discurso, quería decir, del... Sí, el zar, el zar Nicolás I dijo que en aquella época Turquía era el enfermo del mundo, ¿no? Y bueno, efectivamente, yo creo que Turquía todavía no se ha recuperado de eso, de ese debacle colonial que ellos efectivamente tenían y que siguen teniendo esas dos almas, un alma en Europa y un alma en Oriente, que no saben muy bien uno dónde se encuentran, ¿no? Están en la OTAN, pero nunca van a entrar en la Unión Europea, los BRICS tampoco parece que vayan a entrar, o sí, bueno, en fin, ¿no? Parece que es un poco tierra de nadie. Yo lo que creo es que este reconocimiento a estos tres economistas es una bofetada a China. Es una bofetada a China para reconocer la preponderancia que todavía sigue teniendo Occidente. Porque vamos a ver, una de las razones por las cuales la academia, porque esto es claro, esto de la academia vende mucho, ¿no? Para darle el premio a estos tres economistas, dice que es que han demostrado la importancia de las instituciones y de las sociedades para que un país pueda ser próspero. Las sociedades con una ley o con un orden legal poco estable y sin instituciones fuertes, que además explotan a la población, ni crecen ni pueden cambiar a mejor, ¿no? Entonces, claro, ¿cuáles son los países que sí que tienen el imperio de la ley, que tienen sociedades, que tienen instituciones que funcionan, que no explotan a la gente y que por tanto son los que crecen? Pues Occidente. Occidente es el modelo a seguir. El modelo a seguir no es otro nada más que lo que decía Íñigo, que es el modelo protestante occidental. Bueno, claro, esto lo dice la academia en el momento en el que los países emergentes, China, Rusia y los BRICS, ya tienen un Producto Interior Bruto superior a el del G7. Bueno, pero sin embargo no vale, eso no vale, porque no son las instituciones que generan el cambio necesario para hacer crecimiento y para hacer... Bueno, pues claro, esto yo creo que demuestra una falta de perspectiva histórica terrible, ¿no? Por parte de la academia occidental, ¿no? Y es que no se dan cuenta de que al hacer este tipo de loas hacia Occidente, están ignorando una cosa que yo creo que desde fuera de Occidente se ve clarísimamente, se ve muy claramente. Yo creo que nosotros como sociedad occidental, creo que tenemos dificultad para verlo porque estamos metidos dentro, ¿no? de ese barullo. Pero si lo miramos desde fuera, si lo miramos desde el sur global, si lo miramos desde los BRICS, desde Eurasia, lo que yo creo que es evidente a todas luces es que se está produciendo una dinámica de selección negativa precisamente en las instituciones de Occidente. Es decir, las dinámicas no dan lugar a que esas instituciones, como dice la academia, generen riqueza, generen bienestar, generen seguridad legal. Lo que está clarísimo desde fuera de Occidente es que está pasando lo contrario. Primero, porque esa selección negativa está impidiendo que los mejores lleguen a los puestos verdaderamente importantes. ¿Quién llega ahora mismo a puestos importantes? Los vasallos absolutamente, mediocres, y ya mediocres es decir mucho, en la Unión Europea y en la OTAN, que todos hacen lo que dice Estados Unidos. Entonces tienes una panda de mediocres que mientras el barco se hunde, aquí en Alemania nos hacen ataques terroristas por parte de Estados Unidos y de Ucrania y no pasa nada.
aquí nos ponen bombas nucleares en Ramstein y ni siquiera Scholz sabe cuántas bombas nucleares hay. Ni siquiera Scholz lo sabe. Y no pasa nada. ¿Quién llega en Estados Unidos, el gran hegemón, a ser el presidente del gobierno? Una persona que tiene nítidamente demencia senil. Esa es la selección negativa a la que me refiero. Si fuera una selección positiva, habría gente, bueno, preparada, con la cabeza en su sitio, que lo que hace es cambiar lo que haya que cambiar. No. Aquí lo que tenemos es a un señor que es absolutamente incapaz de saber dónde tiene la mano izquierda y dónde tiene la mano derecha, que lo que tendría que estar es con una sopita en una residencia bien cuidado y una mantita viendo el fútbol, y que el que le va a suceder es o bien una señora que no tiene ni repajolera idea de lo que es la geopolítica actual, porque no tiene ni idea, que es Kamala Harris, que sería más de lo mismo, o que además es un producto de marketing de los Obama y todo esto, o un payaso que no se sabe muy bien para dónde va a tirar, porque Donald Trump en la política internacional uno nunca sabe dónde va a parar. Un día dice que va a hacer la guerra con Corea del Norte y al día siguiente se da besos en la boca con Kim Jong-un. Y luego dice que la guerra sí, pero luego dice que la guerra no. Bueno, en fin. Y un país donde las instituciones lo que están haciendo es degradarse por minutos. Por minutos. Vemos ahí, bueno, pues que el nivel de por ejemplo, simplemente para dar un dato, más del 20% de la población estadounidense es funcionalmente no sabe leer y escribir. No lo sabe, que si lee un cartel en la calle tiene problemas para entender lo que dice ese cartel. Claro. Y que ni siquiera son capaces de escribir ellos ese cartel. Son analfabetos funcionales. Bueno, esa es la situación en la que tenemos, ¿no? Donde tenemos, por ejemplo, la guerra de Ucrania. Donde la guerra de Ucrania parece que los adultos solamente están del lado de Eurasia. Porque los adultos del lado de Occidente han abandonado la habitación hace mucho. Nosotros, los americanos, somos los mejores. Tenemos los mejores medios, tenemos las mejores instituciones, tenemos el mejor ejército. Y ahora han visto que no tienen ni idea de cuál es la forma de hacer una guerra moderna, que es una guerra por desgaste, ¿no? La guerra por desgaste, el único que entiende eso ha sido Rusia, que ha sido capaz de machacar, y va a machacar dentro de poco, a todo Occidente. Esto no es una guerra entre Rusia y Ucrania, es una guerra entre Rusia, Ucrania, Francia, Gran Bretaña, la OTAN, Estados Unidos, y van a perder. Y van a perder porque las instituciones están en manos de gente que no sabe lo que hace. Entonces, este premio lo que nos está diciendo es, no, pese a todo, lo que pasa es que lo que funciona es el modelo neocolonial de los países que conquistaron en su momento África, Asia. Bueno, pues eso yo creo que lo que está diciendo es que no tienen ni idea de cómo está el mundo. Es como el moribundo que se niega a morir. No, estoy vivo, estoy vivo y seguimos dando premios a los que estamos vivos. De todas maneras, yo creo que esto tiene una importancia muy pequeña. O sea, hemos visto, por ejemplo, también, es que lo de los premios Nobel, fíjate el premio Nobel de literatura, una señora que nos cuenta lo difícil que ha sido y lo mal que lo ha pasado por hacerse vegetariana. Que dices, bueno, pues hombre, sí, a mí la literatura me gusta mucho y yo respeto todo mucho, pero hombre, no sé, la literatura yo creo que es otra cosa, sí, lo habrás pasado muy mal al hacerte vegetariana, no lo sé. Chica, pues no lo sé. Pero bueno, y esto es lo mismo, ¿no? Yo creo que no tiene ninguna importancia y creo que sí que es importante lo que decía Íñigo, ¿no? Que aquí el papel predominante desde los últimos 500 años, de la moral protestante está llegando a su fin. La moral protestante, cuando efectivamente se produce la reforma protestante, y yo soy un hombre que, en fin, yo además en mi libro lo digo, defiendo lo que en su momento produjo la reforma protestante, porque había un montón de cosas positivas, ¿no? ¿Por qué? Pues precisamente porque fue
una manera de generar enormes dinámicas de selección positiva. Un pueblo de personas con muy bajos recursos, de campesinos pobres, que no habían tenido prácticamente romanización, que estaban sometidos a leyes feudales totalmente injustas, como fue el pueblo alemán, dijo, hasta aquí hemos llegado. Hasta aquí hemos llegado. Y si, si no lo para Lutero, Thomas Müntzer se carga el capitalismo antes de que nazca. Y dijeron, no, hasta aquí hemos llegado. Nosotros somos tan capaces como cualquiera de tener el destino en nuestras propias manos. Sí, nosotros, los campesinos y los agricultores de Alemania, donde no sabemos leer y escribir, no, vamos a aprender a leer y escribir. Y no hace falta, además, que tengamos que hacerlo en latín. Lo vamos a traducir al alemán, la Biblia. Y vamos a aprender a leer y a escribir. Y vamos a tener las mejores universidades. Y vamos a ser nosotros, el pueblo, el que tome las riendas de nuestra propia historia. No van a ser los elegidos por nacimiento los que dirijan el país, van a ser los mejores. Y los mejores somos nosotros. Porque somos tan listos como cualquier otro. Bueno, la revolución industrial es eso. El gran paso adelante que supuso el sistema educativo protestante. Weber hablaba de eso. Bueno, esas dinámicas han llegado a su fin. Esas dinámicas de selección positiva, que siempre, que en su momento fueron dinámicas de abajo arriba, de la población civil que lleva su discurso hacia arriba, se han acabado. Ahora esa población civil ya no tiene ningún papel. En lo que Occidente se está basando es de dinámicas de arriba abajo. Son las élites que no tienen ningún tipo de interés en la mejora de la situación de las clases populares y de las clases trabajadoras, los que manejan absolutamente todo en el ámbito de la política y de la economía. En España eso está clarísimo, y dentro de la Unión Europea también. ¿Dónde están las dinámicas positivas de abajo arriba? Precisamente fuera de Occidente. China es exactamente eso. China lo que ha hecho ha sido copiar muchas cosas, pero también copiar este tipo de dinámicas que antes se daban en el mundo protestante y en Occidente en general. Y ahora las dinámicas de abajo arriba y de selección positiva se están dando allí. Se están dando en Rusia. Comparemos los líderes chinos y rusos con los líderes occidentales. Es que los pobres líderes occidentales son unos enanos mentales comparados con los líderes de Eurasia, y de China y de Rusia. Y además lo que están haciendo es decir, nosotros vamos a volver a las dinámicas de abajo arriba. China dice, nosotros hemos sido colonia, nosotros sabemos lo que es estar invadidos, nosotros sabemos lo que es perder nuestras culturas y precisamente nuestras instituciones. Nosotros no vamos a hacer eso al sur global. Lo que vamos a hacer al sur global es ponernos en sus zapatos y en su piel, y no tratarles como a niños y decirles solo nuestras instituciones valen, solamente nuestra forma de hacer las cosas valen. No. Les vamos a ayudar para que tengan ellos mismos las posibilidades de generar esas dinámicas de abajo arriba de selección positiva, y lo están haciendo mediante los BRICS. Y ese es el mundo que están haciendo. El mundo que está muriendo, pues con este tipo de premios, que bueno, que lo único que hacen es rememorar un pasado más o menos glorioso, lo que hacen es, pues agarrarse a eso, a la reminiscencia de lo que en un día fue efectivamente el mundo desarrollado, pero que a estas alturas esto ya no le convence a nadie. La economía no es la economía que estos tres economistas están defendiendo, la que está saliendo adelante. La economía ahora mismo que genera dinámicas de selección positiva y de abajo arriba y de enorme crecimiento no son los de las instituciones occidentales, son de las instituciones orientales del sur global y sobre todo de los BRICS en Eurasia, China y Rusia. De manera que el análisis es exactamente el contrario, yo creo, que el que habría que hacer y el contrario al que este premio Nobel está reconociendo.
Sí, Jorge, ahora hablando de lo que ha comentado Carlos, ahora cuando se enfrentan a esa contradicción, pues algunos analistas occidentales lo que concluyen es que empiezan a razonar de otra manera. Concluyen que es muy preocupante cómo regímenes autoritarios que se saltan todas las virtudes del jardín de respeto a los derechos humanos, de libertades civiles, de etcétera, 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 están teniendo más éxito que nuestras maravillosas democracias, y que eso es súper, súper preocupante porque significa que el mundo se dirige hacia un autoritarismo, pues estilo ruso, chino, que no dudan en calificar de atroz estos analistas occidentales. ¿Qué piensas de este tipo de análisis? Yo lo que veo es simplemente un paso que ha dado una vez más el Banco de Suecia. Esto no es un premio Nobel, de verdad. Es un premio que da el Banco de Suecia, no lo da la Academia de Ciencias, como el resto de premios Nobel. Y lo único que hace es digamos, maquillar con una especie de mitología weberiana el éxito de Occidente, olvidando que los imperios, no, Gran Bretaña fue gracias a sus instituciones que se convirtió en lo que se convirtió. No fue por el imperio, ¿verdad? Estados Unidos se convirtió en esto gracias a sus instituciones. No fue por su expansión hacia el oeste y la destrucción de los pueblos indígenas, e incluso también la invasión primero intentó Canadá, tomó también Florida, luego tomó parte de casi la mitad de México. No, eso no está en el análisis. Por lo cual, ¿qué te está diciendo? Este es un paso más de la absoluta irrelevancia para el conocimiento económico que tiene el premio que da el Banco de Suecia. Es así. Ya está, es que no es otra cosa. Yo creo que más importante a eso. Efectivamente, en estos momentos de que se le está, digamos, desapareciendo el suelo debajo de Occidente, por lo que ha comentado también Carlos, ¿no? Por ese absoluto olvido de que las instituciones, claro que importan, evidentemente importan, pero tienes que ver de dónde nacen esas instituciones, porque si no, lo que tienes es la estupidez llevada a la política, por ejemplo, de los expertos norteamericanos en constitucionalismo económico, intentando llevar las instituciones a Afganistán, para el desarrollo de Afganistán. Un absoluto, completo desastre. No, es simplemente, es que cuando ves ese tipo de análisis absolutamente coloniales, racistas, si sacas de la ecuación de Gran Bretaña o de los Países Bajos o de Estados Unidos o incluso de España, sacas el imperio, ¿qué te queda? ¿Qué te queda? ¿Entiendes? El tema es ese, es que no se puede pensar que esto es una vez más el último intento de justificarse y decir, no, nosotros lo estamos haciendo bien y lo que hace falta es seguir nuestro modelo de desarrollo. Ese modelo de desarrollo no es exportable, porque tendría que ser los países que han sido colonias convertirse en imperios e invadirnos, y robarnos y expoliarnos a no poder, ¿entiendes? Y no, simplemente eso no es un modelo de desarrollo. Mientras los que efectivamente se preocupan por las instituciones, entendiendo las instituciones dentro de lo real, dentro de las naciones, dentro de las culturas, cada cultura es distinta y genera un tipo distinto de instituciones, y hay que los modelos de desarrollo tienen que entender que bueno, que esto no es simplemente una matemática, no, ahí tienes una sociedad compleja con interrogaciones complejas. Esas son las instituciones, interrogaciones de las interpretaciones, y si eso lo borras, dices, no, todo es igual, aquí hay un modelo de desarrollo, pues lo que tienes es simplemente desastres. Pero bueno, yo creo que esos desastres están, digamos,
cualquier estudio, cualquier hipótesis que digamos, defiendan que hay un modelo de desarrollo, este es el modelo de desarrollo occidental, se puede exportar, pues lo único que buscan es justamente que sigan su desarrollo de todo el sur global. Y cuando salen países que salen de ese modelo de desarrollo, la Unión Soviética salió de ese modelo de desarrollo, rompieron para poder desarrollarse, porque si no, no se iba a poder desarrollar, porque el imperio ruso tenía un carácter, digamos, subordinado al imperio británico, al que siempre vieron hasta cierto punto, y al imperio alemán, ¿no? Viendo como modelos, ¿no? Hasta que no rompieron con eso, no pudieron. Los chinos lo están haciendo ahora y están enseñando efectivamente que cada modelo se tiene que adaptar. Tiene que haber un modelo distinto en cada país, porque cada país es una sociedad distinta con muchísimas interrelaciones que no permiten ese no simplismo. Es que yo no creo que sea por simplismo, no, es que hay una intención de decir, no, este es el camino para que, como ese camino es impracticable, ¿vale? Pero es lo subyugado. Y la academia lo que hace, en vez de buscar el conocimiento, pero en este caso un premio Nobel de un banco central, no es la academia. Pero bueno, la academia económica de última instancia es la que hasta cierto punto le da un barniz de respetabilidad a ese premio. Bueno, pues lo que dicen, oye, mirad, esto es lo que tenemos que estar haciendo. Esto y no lo que está haciendo China, que está fatal. No lo que hizo la Unión Soviética, que eso está fatal. No, eso no lo tenéis que hacer. Tenéis que hacer lo que hemos hecho nosotros, pero sin imperialismo. Porque eso eso está fuera del análisis. Es que simplemente no merece la pena perder el tiempo por ese digamos, ese premio. Ya te digo, para mí, cero respeto a ese premio. Para mí el premio Nobel, entre comillas, de economía sería el premio el Veblen Commons, ¿vale? No da, o sea, más de economistas institucionalistas que hablan de instituciones, pero las instituciones no están fuera de la realidad, fuera de los marcos nacionales, fuera de las culturas. Eso es como, imagínate, si intenta hacer a los marxistas de Marx y Lenin. El socialismo cambia. ¿Por qué? Porque no tiene la idea del desarrollo posterior del capitalismo de Alemania lleve a esto. No, ellos construyen el socialismo desde una sociedad que no es, que se puede decir que aún es precapitalista, en muchas de sus instituciones. Cogieron y se dieron cuenta, no, y los chinos también hicieron su propio modelo de socialismo. Vale, pues todo eso olvidaos. En la academia eso no está. Y eso está por unas razones. La academia está de todo para justificar el orden actual. Y por eso el premio ese, yo directamente, el premio del Banco de Suecia, directamente no le presto ni la más mínima atención. Salvo por las críticas que salen de muchos compañeros, especialmente los institucionalistas, los economistas evolucionarios que ven esto, pues eso, una operación de marketing del racismo y del eurocentrismo absoluto. Sí. Y no perder más el tiempo con él, vaya. La verdad es que cuando uno se sale de la aburrida uniformidad cultural que vivimos en Occidente y cada vez es más terrorífico lo que estamos viviendo, pues se ve que hay un mundo más allá y un mundo en que se abre mucho la mente, afortunadamente. No digamos ya en cuanto se hace en lo que concierne al análisis de lo que está ocurriendo en el mundo de hoy día, que